Compañeros, para continuar con el tema de cultura tributaria, vamos a seguir respondiendo algunas de las preguntas. Y nuestra siguiente pregunta sería, si pagar impuestos es una obligación, ¿para qué hacer conciencia en las personas? Ciertamente, el impuesto es de carácter impositivo legal, por lo que no representa una obligación. Sin embargo, las sociedades donde hay lugares donde las sociedades no lo ven como una obligación, sino hay que hacer conciencia en ellos. Dado es el caso, Guatemala. Si lo vemos como una obligación, hay personas que sí lo van a cumplir y hay personas que no lo van a cumplir. Entonces, para ello debemos hacer conciencia en todas las personas para que realicen. El impuesto se convierte en un compromiso autoimpuesto de los ciudadanos. El cumplimiento será una consecuencia natural de la convicción personal y por ende se establecerá un patrón de conducta autosustentable que favorecerá la recaudación y supondrá menores costos para la administración tributaria. Si todas las personas tuvieran la responsabilidad de pagar sus impuestos a tiempo, posiblemente la SAT no se vería en obligación de hacer publicidad para que las personas paguen sus impuestos. Acá hay una foto de una imagen en el tiempo anterior donde las personas pagaban sus impuestos con especies. Muchas personas lo pagaban con comida, con semillas, algunas otras lo pagaban con huesos, ¿verdad? Ya que así era la manera en cómo se tributaba anteriormente. Y todo esto se debe a la recaudación. ¿Qué diferencia la cultura tributaria de otras áreas que promueve el cumplimiento voluntario? La administración tributaria promueve el cumplimiento voluntario de las obligaciones impositivas por conductas de sus áreas de información, comunicación, capacitación, asistencia y atención al contribuyente. Por lo general, las personas están obligadas a cumplirla, cómo se cumple y cuál es el procedimiento para hacerlo. En este caso, las acciones de este tipo buscan dar respuesta a 5 cuestiones básicas acerca de los impuestos: el qué, el quién, el cómo, el cuánto y el cuándo. Es decir, en qué consiste la obligación, quién está obligado a cumplirla, cómo se cumple o cuál es el procedimiento para hacerlo, cuándo se debe pagar y en qué fechas o plazos. ¿En qué valores se fundamenta la cultura tributaria? Hay muchos valores éticos que se relacionan con la tributación. Sin embargo, las principales pautas de conducta subyacentes en el cumplimiento de las obligaciones fiscales y por ende fundamentales de la cultura tributaria. Hay varios temas y uno de ellos es respecto a la verdad, honestidad, decoro, recato, decencia en el decir y el actuar, apego a la verdad ante sí mismo y ante los demás, honradez, rectitud de ánimo, integridad en el obrar. Integridad, entereza, consistencia en el pensar, el crear, el decir y el actuar. Constancia, firmeza y perseverancia en el ánimo de los propósitos y las actuaciones. Dignidad, respeto de sí mismo, nobleza de modales y decoro en la conducta. Transparencia, limpieza, claridad y honestidad en las formas de hacer y actuar. Respeto a la legalidad, respeto, consideración y valoración en las normas, las personas y las instituciones. Reconocimiento y acatamiento de la ley y la autoridad, atención a los deberes y derechos, tanto propios como ajenos. Justicia, calidad de hacer lo que es debido por derecho o razón. Rectitud, observancia de una conducta justa y correcta. Apega el deber de ser de los principios éticos. Tenemos también responsabilidad, disciplina y prudencia. Respeto a la sociedad.
Eso es muy importante, ya que si yo pongo en práctica mis valores ante la sociedad, posiblemente la sociedad también los va a poner en práctica. Entonces, por eso definimos participación como la disposición de actuar y aportar en función de una creencia o un fin. Cooperación, colaboración, acción conjunta y concertada hacia un fin común. Equidad, justicia natural, disposición de dar a cada quien lo que corresponde. Servicio, acción de servir, disposición de actuar y de colaborar a favor de una causa o de otros. Solidaridad, adhesión a una causa o justa necesidad ajena, prestación de ayuda a quien lo necesita. Generosidad, cualidad de dar o actuar con desprendimiento sin reserva o mezquindad. Civismo, celo por la patria y sus instituciones, comportamiento respetuoso de las normas de la convivencia pública. Y patriotismo, amor a la patria, devoción a su suelo y a su pueblo, respecto a su historia y tradiciones, compromiso con su defensa e integridad en función del bien común. Entonces, estos valores de igual manera son muy importantes que todos los pongamos en práctica. Es importante enseñarle a nuestra familia, si nosotros ya tenemos el conocimiento, enseñarle a las personas menores, a los niños, a crear una cultura para que nuestro país sea diferente, poner en práctica los valores, la generosidad, el civismo, el patriotismo, para que todos salgamos adelante y, como dice acá, ser celosos de nuestra patria y tener devoción a nuestro suelo. La siguiente pregunta dice, ¿es lo mismo educación tributaria que cultura tributaria? La respuesta es no. No son conceptos similares entre sí, pero no sinónimos. La educación se define como un proceso de enseñanza-aprendizaje mediante el cual transmite y aprenden los conocimientos, valores, principios y conductas. Y la cultura va más allá, y esto es poner en práctica lo aprendido. Conlleva la adopción de conductas que reflejan lo aprendido de manera habitual, demuestran coherencia en el saber, el comprender y el actuar. ¿Qué debo saber? ¿Qué debo comprender? ¿Y cómo debo actuar? Para que nuestros impuestos sean pagados de la forma correcta para que el Estado pueda poner en práctica y hacer lo que debe por medio de los entes reguladores. ¿Cultura tributaria es equivalente a cultura fiscal? No. La cultura tributaria forma parte de la cultura fiscal, pero no son equivalentes. El concepto de cultura fiscal es más amplio porque comprende las dos grandes áreas del ciclo de los recursos públicos, su recaudación y su administración, y B, su utilización, es decir, en qué se va a gastar o en qué se va a invertir. En este caso, cultura tributaria podemos decir que es la forma de aprender a hacer bien, de pagar bien los tributos. Y cultura fiscal es cómo el gobierno lo va a utilizar. Lo va a invertir en carreteras, lo va a invertir en escuelas, lo va a invertir en este caso en hospitales, lo va a invertir en seguridad, lo va a invertir en alimentación, lo va a invertir en programas sociales en donde nos involucren a nosotros, lo va a invertir, podemos decir, en cultura, por medio del Ministerio de Cultura y Deportes, lo va a invertir en recreación. Entonces, todo esto nosotros debemos saber cuál es la diferencia entre tributar y entre fiscalizar estos impuestos. La cultura tributaria comprende lo que es la ley por medio de la SAT. Entonces, esta la recauda y el Ministerio de Finanzas Públicas lo administra por medio del gasto público. En todo caso, ambas, cultura tributaria y cultura fiscal, forman parte de un concepto aún más amplio como la cultura ciudadana. Y para ello vamos a ver qué es la cultura ciudadana. Dice, por cultura ciudadana entendemos la suma de conocimientos, percepciones, actitudes y prácticas de conducta con relación al quehacer a la ciudadanía,
es decir, respecto al ejercicio de los derechos y la observancia de los deberes ciudadanos, tanto de orden individual como social. En tal sentido, la cultura tributaria se relaciona con los conceptos de ciudadanía integral y de ciudadanía fiscal. ¿Qué es ciudadanía integral? El concepto de ciudadanía integral reconoce los derechos y deberes de todos los miembros de una sociedad, tanto los que han alcanzado la mayoría de edad, pues cuando nos convertimos en ciudadanos formales, cuando vamos al Registro Nacional de las Personas y nos dan nuestro código o una identificación, posteriormente vamos a la SAT, en donde nos dan nuestro número de identificación tributaria, que ya por medio de esto nosotros vamos a tributar. Y en este caso, ¿verdad? Los niños y jóvenes lo alcanzarán a futuro, es decir, cuando cumplan la mayoría de edad, que son los 18 años. Aquí podemos observar una imagen del rey Sol, que en su época fue el ministro de Finanzas. Él era el encargado de recaudar todos los tributos, todo lo que las personas le pagaban, para que él pudiera poner en práctica todo lo que nosotros ya hemos visto. Y vamos a ver ahora qué es una ciudadanía fiscal. Y es el ejercicio pleno de deberes y derechos de los ciudadanos dentro de la esfera público, particularmente en lo que atañe al erario, o sea, a la recaudación y el empleo de los recursos públicos. Dicho de otra manera, la ciudadanía fiscal consiste en valorar la importancia social y económica de los tributos, aumentando su aceptación y cumplimiento voluntario, en viabilizar la participación social de la correcta aplicación de los recursos públicos. ¿Debe una administración tributaria promover la educación? Sí, la educación de los contribuyentes actuales y futuros es fundamental para el desarrollo de la cultura tributaria, y esta, a su vez, es clave para mejorar y fortalecer el cumplimiento voluntario o consciente de las obligaciones tributarias. Según una encuesta realizada en Latinoamérica, solo una de cada dos personas son las que pagan sus impuestos. Eso quiere decir el 50% sí y el otro 50% no. Entonces, ¿qué es lo que sucede con esto? En la Unión Europea hay un programa que se llama Cohesión Social, Eurosocial. Este añade que las instituciones fiscales deben, además de desempeñar sus tareas tradicionales y de manera eficiente, ser también activos partícipes de la transformación de la cultura fiscal de nuestras sociedades, sin olvidar que esa transformación nunca será posible sin el apoyo de las instituciones educativas y el resto de instituciones, organizaciones del Estado y la sociedad civil. Es nuestro deber poder pagar a tiempo nuestros impuestos para que la SAT y los entes que regulan estos impuestos en nuestros países los puedan poner en práctica. En este caso, el Ministerio de Finanzas Públicas, por medio del ente regulador, que es la SAT, Superintendencia de Administración Tributaria. ¿Qué carácter debe tener la educación tributaria? Como anteriormente se ha indicado, la educación suele definirse como el proceso mediante el cual se transmiten y aprenden conocimientos, valores y costumbres y formas de actuar. Por
Por educación tributaria entendemos entonces las acciones dirigidas a informar, formar, sensibilizar, concienciar e incluir conductas positivas hacia la tributación, esto es, hacia la contribución social, para procurar el bien común, como ya lo habíamos dicho, para que el gobierno lo pueda poner en práctica en carreteras, en educación, en infraestructuras, en salud. Y como todo proceso educativo, la educación tributaria tiene dos vertientes, la informativa y la formativa. La primera se relaciona con el qué y el cómo de las obligaciones de los derechos tributarios, la segunda con el por qué y el para qué de unas y otras. Como objeto de la educación tributaria, ambas vertientes son necesarias y se complementan entre sí. La primera porque solo se puede respetar y cumplir lo que se reconoce y comprende. Y la segunda porque es un compromiso de respeto y cumplimiento y solo puede asumirse si se entiende y valora su propósito. Entonces, ya para finalizar, nos vamos a ir a nuestra última pregunta, que sería, ¿cuál es la finalidad de la educación tributaria? Entonces, acá nos indica que es el proceso educativo impulsado por la administración tributaria y es la promoción del cumplimiento responsable de las obligaciones por medio del desarrollo de la cultura. Entonces, la cultura tributaria es no saber poco o mucho de leyes, no saber de reglamentos. Cultura tributaria es entender lo básico y conceptos de materia tributaria, pero sobre todo asumir ante ella la actitud de cumplir responsablemente y actuar en consecuencia. Es decir, pagar nuestros impuestos a tiempo, pagar lo que el fisco nos está solicitando con respecto a las leyes y no esperar a que éstas se vayan a una multa o esperar a que pasen 3, 4 años, esperar a que la SAT me haga un descuento y yo poder pagarlo, porque entonces no estamos cumpliendo de una forma adecuada a lo que la ley requiere. La cultura tributaria se refleja más en el comportamiento que en el conocimiento. Es decir, independientemente si una persona no conoce las leyes, pero sabe que está tributando, que está comprando, está vendiendo, entonces para todo ello hay impuestos y se deben pagar. Alguien puede tener mucho conocimiento, pero ninguna cultura tributaria, mientras otros pueden tener una sólida cultura tributaria sin demasiado conocimiento de los aspectos normativos u operativos del régimen tributario. Es decir, un comerciante que posiblemente no tenga un grado alto de educación es más consciente al momento de pagar sus impuestos que una persona que evade al fisco y que no está cumpliendo consigo mismo ni con todo un país, ya que no solo él necesita, sino que muchos otros necesitamos que todos paguen estos impuestos.